Hola, ¿cómo les va? Bueno, seguramente muchos de ustedes estén forzadamente o voluntariamente aislados, como se están pidiendo muchas veces las autoridades, pero esto me parece que es una buena oportunidad para repasar algún concepto muy interesante, que es el teletrabajo. Muchos de nosotros vamos a trabajar y hacer teletrabajo. Y el teletrabajo, Marta lo viene tratando ya hace muchos años en 2 o 3 libros que quisiera compartir con ustedes, y sobre todo lo que quisiera compartir es cuáles son las competencias que hace falta para hacer ese teletrabajo. La primera tiene que ver con el autoempleo, ¿sí? Si bien el autoempleo y el teletrabajo son dos conceptos distintos, sí me parece importante que veamos cuáles son las características que hace falta para hacer autoempleo, que son las mismas o muy similares que las que hace falta para hacer teletrabajo. Es decir, el autoempleo quiere decir que yo voy a reemplazar un empleo formal de la economía y me lo voy a autogenerar. El teletrabajo quiere decir que yo voy a seguir trabajando para mi organización en relación de dependencia, pero en vez de hacerlo en las oficinas, lo voy a hacer desde mi propia casa o desde un lugar que no son las oficinas de la organización. También tenemos el libro de las mujeres y el trabajo, ahí también se habla un poco también del autoempleo, y obviamente todas las competencias que yo voy a mencionar en este video van a surgir del libro de El Diccionario de Competencias de Marta. ¿Comenzamos? Vamos a ver ahora las competencias que son necesarias para este teletrabajo. Obviamente no son todas tal vez, pero son las principales o lo que más me interesa compartirte. En el caso que me haya olvidado alguna o que te parezca que hay otra que me está faltando, por favor te pido que lo dejes en los comentarios para que la podamos analizar y después incorporar llegado el caso. La primera competencia que hace falta tiene que ver con la capacidad de administración del tiempo, ¿sí? Es decir, es muy fácil cuando uno está teletrabajando o trabajando de su casa tener una mala administración del tiempo. ¿Por qué? Porque la distracción es mucho más grande. Podemos tener distracción de esposos, esposas, hijos, hijas, familia, vecinos, o a veces hasta de nuestras mascotas o nuestros animales. Es decir, nosotros tenemos mucho mayor capacidad de distracción en un entorno, digamos, personal o nuestras casas, que es lo que nos puede pasar en las organizaciones. Si bien las organizaciones las hemos construido con un ámbito mucho más familiar y mucho más agradable, no es nuestra casa. Es decir, en nuestra casa tenemos un balance que tenemos que lograr como teletrabajadores entre todo lo que tenga que ver con el ocio y el trabajo, y que obviamente es muy difícil de lograr y es un primer desafío que uno tiene. Entonces, la administración o la capacidad de administrar el tiempo me parece la primer competencia. La segunda tiene que ver con la planificación y la organización. Es decir, a partir de que uno trabaja solo, y trabaja solo, si bien es en una organización o trabaja a distancia o está haciendo teletrabajo, no tiene un compañero al costado a quien consultarle o preguntarle algo. Entonces, eso tiene que ver que tenemos que organizar y planificar de forma distinta, porque tal vez el acceso a la persona puede ser más fácil o más difícil. Ustedes lo irán descubriendo y se darán cuenta de que tal vez a la persona, como no lo interrumpen o solo lo interrumpen por teléfono, es más fácil de acceder, o a veces no. Tal vez la otra persona con la que necesito trabajar o necesito comunicarme no ha logrado una administración efectiva del tiempo y tal vez no logra tener tanta producción. Entonces vamos a tener que poner en práctica una nueva planificación o organización cuando hacemos teletrabajo. Y algo que me parece muy importante tiene que ver con la responsabilidad o el accountability. Es decir, nosotros tenemos que tener una cierta responsabilidad porque no hay nadie controlándonos si empezamos a trabajar a tal horario o si estamos haciendo productivos o no, o muchas veces el teletrabajo va a tener mucha mayor responsabilidad y autodisciplina o disciplina, como lo quieran llamar, que cuando uno está en un ambiente laboral, ¿no? Es decir, desde que uno no va a tener que fichar a veces ingresos u horarios o cosas que cada vez se hacen menos, pero que algunas organizaciones lo siguen haciendo, pero es decir, uno va a depender de uno mismo la capacidad de producción y la responsabilidad de arrancar en horario a trabajar, ¿no? Obviamente uno puede ver si la persona está conectada o no, pero va a exigirnos una nueva capacidad o una capacidad superior de responsabilidad a cada uno de nosotros. También el otro punto es poder balancear
esto que hablábamos recién, el balancear familiarmente el interés familiar con el interés profesional. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque uno debería plantearse muchas veces, si yo estuviera en la oficina, ¿haría eso? ¿Iría a la cocina en tal horario? Bueno, tal vez uno iría a la cocina una vez por día o 2 veces por día, pero no sé si iría tan seguido. ¿Me pondría a acariciar a mi perro? ¿Me pondría a hablar con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos en la mitad de la jornada laboral o no lo haría? Bueno, ese análisis tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, las tentaciones que vamos a tener, la capacidad de perder la atención es muy superior en nuestras casas porque es el ambiente en el cual realmente uno disfruta o tiene de ocio, ¿no? Es decir, usted puede estar en este momento en su escritorio o tal vez estar en la cocina o en el sillón o en la mesa donde comen, en el cual ponen la computadora y para comer la retira. Entonces, es decir, es un ambiente que no es el habitual. Entonces, las tentaciones y la capacidad de perder la atención es mucho más fácil cuando estamos en casa que cuando estamos, obviamente, en la oficina. También lo que va a cambiar mucho es nuestra capacidad de comunicación, es decir, porque vamos a tener que aprender a comunicarnos por teléfono, por videoconferencia, por internet, por Skype, por Zoom, por lo que cada herramienta estemos usando cada uno en la organización y que nos sentamos más cómodos, pero seguramente la comunicación presencial por muchos meses va a cambiar y la capacidad de prestar atención a la pantalla es distinto que la capacidad de prestar atención a la cámara. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque si estamos en una reunión grupal y tengo 8 o 9 cámaras chiquititas, tal vez la persona puede desatender mucho más y perder la atención de lo que está haciendo. En cambio, si yo estoy enfrente de la persona con la cual me está hablando y lo tengo a 1 o 2 metros, tiendo a prestar mucha más atención. Entonces, también vas a tener un desafío muy importante en lo que tenga que ver con la comunicación, la escucha va a ser distinto y la capacidad de comprobar la reciprocidad va a ser distinto. Porque como no voy a estar cara a cara, voy a estar tal vez pantalla a pantalla, voy a tener que hacer herramientas o técnicas distintas para comprobar esa reciprocidad que estábamos mencionando. Bueno, estas son las principales competencias que quiero contarte o que quería transmitirte, que me parece que son las necesarias para un buen teletrabajo y que son las que yo muchas veces uso cuando estoy de viaje o dando una conferencia o en un hotel, porque cuando estoy en un hotel las tengo que poner en práctica o a veces cuando estoy trabajando en un aeropuerto. ¿Me estoy olvidando alguna? Si te parece que me olvidé alguna, por favor, poné en la sección de comentarios. Muchas gracias. Thank you.